Conversaciones. Es una mesa redonda que va a estar moderada por Hugo Cerías. Ahora, según os voy nombrando, Hugo, Alfonso, vais subiendo. Tenemos a Hugo Cerías, que es director general estratégico de JW de España, y le van a acompañar Alfonso González Callejas, director de planificación estratégica de ARENA Media, Daniel Martínez Tessier, director general de Spoiler, Alejandro Estevez, CEO de WIN, y Santiago Sánchez Lozano, director de Desarrollo Digital e Innovación de Ogive Armader Publicidad. Por favor, todos ellos, bueno, ya están aquí. Cuando queráis, vamos a darles un aplauso para que se animen. Aquí estamos. Hugo, tú tienes más tema. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Compañeros. Bueno, un montón de historias que hemos escuchado. Yo creo que ahora mismo somos esta pequeña cosa que os separa del aperitivo, entonces tenemos que ser muy respetuosos con esto. Wow, tengo la cabeza llena de cosas ahora mismo. Yo creo que lo que hemos escuchado sobre ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que hemos escuchado sobre la eficacia primero, ¿no? La palabra valentía que ha salido, entonces yo me la quiero quedar. No está en mis apuntes para esta mesa redonda, pero valentía mola. Entonces había algo allí interesante, potente, ¿no? En esta idea de atreverse, de tomar riesgos. Hablando de tomar riesgos, soy un poco culpable de una pequeña polémica con esta historia de Return Without Investment. Salió un poco así en una conversación, ¿verdad, César? De, oye, ¿por qué no hacemos esto de Return Without Investment? Me explico, es una provocación absurda. No hay retorno sin inversión, hay retorno si hay inversión. La idea era un poco romper esta manía de preguntar por el retorno of investment, que por lo menos me obsesiona, sobre todo en mis clientes, ¿no? ¿Y cuál va a ser el retorno, ¿no? En un proceso de seducción, ¿verdad? De, ¿vienes a cenar conmigo? Sí, pero quisiera que después haya tema, ¿no? El return of investment, todo el rato. Entonces, un odio hacia esta manía por el retorno a la inversión como una cosa que puede acabar matando lo que es nuestro trabajo, al final, de todos los que estamos aquí y los que estáis allí, que es el trabajo de seducir. Intuición, me ha encantado, otra palabra que ha llegado después de valentía, intuición. Qué bonito decir que vendemos intuición, otra vez es un mecanismo blando de seducción que me gusta, y otra vez riesgo, ¿no? La intuición como algo que llega o no llega. Y luego una diosa griega fantástica que es la necesidad, que es poco famosa porque es una protodiosa la necesidad, ¿no? Entonces me he ido a ver Platón, porque John hablaba de Platón, y es cojonudo escuchar esto, eso es fantástico. Surgió de la nada, se autoformó y está presente en todos los lugares y penetra todos los lugares. La necesidad, que es algo tan antropológico como nacemos como animales con necesidades básicas, y esta es la diosa que nos persigue. En tiempos de crisis se hace más evidente, ¿verdad? Comer, dormir, sobrevivir, pero allí está la necesidad, y es ella la madre de todo lo bueno que pasa. Entonces lo peor de nuestra vida es lo que genera lo mejor, es lo que genera las grandes ideas. Me gustó también esta palabra necesidad, volvió en la charla de John, y luego la magnífica incitación cultural de John, que es mirada afuera, ¿no? Entonces, la capacidad de cambiar el esquema de pensamiento y de revolucionar nuestras estructuras de pensamiento para pensar de verdad de forma diferente. No a la manera de los que dicen que piensan de forma diferente y últimamente andan preocupados con lo que hace Samsung, sino con los que de verdad están empezando a pensar de manera diferente en otras culturas y en otros países. Un montón de cosas. Entonces ahora llegamos aquí nosotros y, bueno, tenemos que hacer una mesa redonda, como podéis ver. Y he empezado con esta pequeña foto, gracias a Google Image, ayer por la noche, porque hay una cosa aquí que es muy infantil, que es muy bonita,
pero que para mí, de toda esta historia de retorno sin inversión o de ideas que generan conversaciones, es la metáfora perfecta, la búsqueda de la metáfora perfecta, y es la piedra que se tira en la superficie del agua. Me he ido a mirar cómo funciona esto, porque es una cosa que uno de niño aprende de manera intuitiva, al igual que hemos aprendido todos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Intuitivamente. Pero he dicho, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hace que estas piedras... Bueno, pues mirad, es la metáfora perfecta. Primero hay que encontrar una idea, que es una piedra, que no es líquida. Esto me ha gustado, ahora que está de moda lo de los contenidos líquidos, que parece que todos tenemos que tener ideas blandas y... No, tiene que ser dura, tiene que ser una piedra, esa es la idea. Hay que buscarla. Es primera operación, ¿verdad? Un montón de piedras, cuántas ideas pensamos y nos sirven, hasta encontrar la piedra perfecta, y cada niño sabe, y todos hemos sido niños, lo importante que es encontrar la tuya. Y luego pasa algo muy interesante que tiene que ver con los medios, y miro a mi amigo Alfonso hablando de esto, y es la tiras, investment. Esto sí, hay inversión, energía inicial, tienes que meter propulsión, esto cuesta dinero, si no la piedra se cae al suelo, solamente hay gravedad, hay inversión, la tiras. Luego tiene que pasar algo con el medio, que en este caso es la superficie del agua, diferente densidad. Es lo mismo que hace que se destruyan los meteoritos cuando rozan la atmósfera. Densidades diferentes que hacen que el medio reciba la idea, pero también que la rechace de alguna manera, que la propulse, que piense que no es suficiente, que no se agota. Y entonces empieza este juego magnífico donde hay una energía nueva, propulsiva, que hace que cada niño, y nosotros como comunicadores hacemos lo mismo con nuestras ideas, se pregunta hasta dónde llegará mi piedra, ¿no? Hasta dónde llegará mi campaña, qué nivel de eficacia voy a tener, quién va a ganar esta pequeña carrera. Es una metáfora bonita y la lanzo porque he citado 2 o 3 reglas. Luego está el viento, las condiciones atmosféricas, el que el compañero de al lado no tire su piedra, ¿os acordáis de esto? Justo cuando la tiras tú, y entonces joroba su campaña y la tuya, porque está mintiendo a la vez y el juego no funciona. Yo lo primero que pregunto a mis compañeros, si son 5 minutos para jugar cada uno, y decir, ¿y vosotros qué reglas queréis que hacen qué reglas pensáis que hacen que esta piedra rebote y que estas ideas que nacen como algo que encontramos por el camino lleguen tan lejos? Empiezo yo. Por favor. Alfonso. Me gusta mucho la imagen esta que plantea Hugo, porque se produce una paradoja, ¿no? La paradoja de cada vez que hablamos o tenemos una conversación con nuestros clientes, nuestros anunciantes, siempre nos hablan del retorno y nos suelen hablar bastante poco de la inversión. O si nos hablan de la inversión, nos hablan de cada vez tienen menos, ¿no? Entonces, resulta que para poder deslizarte en esta nueva sociedad líquida o en este nuevo entorno en el que nos movemos desde hace apenas 6 años, diría yo, donde se fragmentan audiencias, donde aparece social media, donde empiezan a aparecer otros canales, donde la influencia de los bloggers cada vez es mayor, o sea, el panorama cambia terriblemente, y resulta que, siendo un entorno muy líquido, resulta que aparentemente son ideas, necesitas piedras pequeñas para poder moverte en ese entorno líquido. Antes funcionábamos con meteoritos, los meteoritos pues no saltan, y entonces, bueno, pues parece que no todo el mundo tiene la iniciativa o la valentía de probar y de buscar piedras, y yo creo que hay una falta de curiosidad muy grande por parte de anunciantes y agencias en general por buscar esas piedras. Entonces, yo creo que hay una pérdida de actitud que deberíamos reflexionar sobre ella, y no solo una pérdida de actitud, sino junto con esa pérdida de actitud, yo creo que nos hemos ido empobreciendo todos, pero no en inversión, sino en talento. Entonces, paradójicamente, hay una cosa que me parece llamativa, que son estas ideas pequeñas las que suelen tener un mayor ROI. Y esto es algo en lo que vengo explorando desde hace ya muchos años con muchos clientes
y son proyectos pequeños los que al final acaban teniendo un mayor retorno. A mí esto es algo que personalmente, que me he movido siempre en ese medio, pues me ha dado un gran retorno, vamos a llamarlo así, pero nunca ha sido lo que más me ha gustado. Y me parece que deberíamos tener un poco más de ambición todos por intentar buscar esas piedras y tirar muchas, no tirar una vez en cuando que te da 5 saltos de rana, ¿no? Sino que podamos probar más. Muchas gracias a vosotros, ¿cómo lo vivís? En el mundo de las redes y de los contenidos, Alejandro, cuéntanos un poco tus trucos para que rebote la piedra. Muy bien. Buenos días a todos, lo primero, y gracias por la invitación a la mesa. Pedías dos conceptos. Yo me voy a circunscribir un poco a lo que tiene que ver con ese mundo del que hablabas antes de los contenidos, ¿no? Y intentando analizar el por qué efectivamente hay muchas ideas pequeñas, grandes, unas funcionan, otras no, intentando encontrar un patrón, ¿no? Yo creo que hay dos conceptos y una ambición que yo sí que creo que se cumplen de una manera más o menos regular, ¿no? La primera es para que una idea de verdad funcione, que no sé cuánto retorno es eso, ¿no? Creo que tiene que ver con el anclaje. Y el anclaje entre dos mundos que yo creo que ha cambiado mucho todo el entorno con el que nos relacionamos, pero hay tres cosas que no han cambiado, ¿no? Una es que hay oferta, es decir, están las marcas intentando contar y vender cosas, está la demanda, que son los consumidores, ¿no? Que al final son los que tienen que poner el dinero, y hay un marketplace que son los medios o las ventanas, ¿no? Y nos encontramos a un montón de marcas que al final hacen contenido para el consumidor y se olvidan de sus propios objetivos, ¿no? Y muchas veces decimos, no, hay un montón de retorno porque tiene mucha exposición, porque se ha consumido mucho contenido, y luego cuando vas a cuánto han vendido dices, no, vender no hemos vendido, pero a nivel de comunicación esto ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que ese es un error muy dramático y que estamos viviendo, y de hecho yo, no, esto es un poco feo decirlo, ¿no? Pero veo algunas grandes campañas que reciben premios y cuando te vas a los números dices, pero esto, ¿qué estamos trabajando? ¿Para la industria publicitaria o para las marcas? Por lo tanto, la primera es, para mí el primer principio es ser capaz de anclar lo que la marca quiere contar y lo que el consumidor realmente le interesa, ¿no? Y ahí es cuando encuentras un concepto que a mí me parece muy importante y es el de la utilidad de la marca, ¿no? Y me parece que es un punto muy relevante, encontrar para qué soy yo útil en un contexto de contenidos cuando a lo mejor lo que yo vendo son coches, ¿no? Y hay que reflexionar sobre ellos. Y el segundo es un concepto que a mí me parece también muy importante, que es la experiencia unificada. Nos encontramos con muchas marcas que hacen cosas muy interesantes en Internet, pero que yo luego cuando me la encuentro en la parada del autobús, en el punto de venta, o me la encuentro en el propio producto, tengo una experiencia totalmente desconectada de eso, ¿no? Y por lo tanto la experiencia unificada a mí me parece muy importante, lo cual no quiere decir que sea una única experiencia, sino que tiene que tomar la forma del lugar en el que la tienes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que consigues otra cosa, que es la credibilidad. Y es cuando yo me creo que una marca de verdad está aquí porque tiene una utilidad diferente y porque me lo cuenta de una manera en que soy capaz de relacionarme con ella en distintos ámbitos, pero de una única forma, ¿no? Y esos para mí son dos principios que hacen que las ideas tengan retorno, ¿no? Y eso da para otra mesa redonda hablar de qué es hoy el retorno de la inversión, ¿no? Porque es muy difícil evaluar a veces cuando ya no estás hablando de un modelo de interrupción, donde, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma también muy interesante, y con esto acabo. Hasta ahora nos hemos encontrado que las marcas, cuando tú veías la tele, por simplificar, que es el medio más grande que tenemos en España, ¿no? Y parece que molestan las marcas. Y dices, joder, tienen narices, ¿no? No es una palabra peor, que quien está pagando la fiesta con miles de millones de euros sean los que molestan, ¿no? Hoy nos encontramos lo contrario, que son marcas que traen el entretenimiento y por lo tanto es muy difícil pensar que algo que viene para quedarse, no para interrumpir, se mida igual que cuando lo que hacías era un modelo de interrupción, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender todos, ¿no? Las marcas, las agencias, porque el consumidor claramente va a hacer lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, pues espabilamos nosotros, o las ideas para que funcionen, pues tienen a veces más magia de la que parece, ¿no? Fenomenal. A mí me gustaría seguir explorando por aquí. ¿Cómo ves este mundo de normas de retorno? Todos nos preguntan ahora, queremos reglas, queremos saber cómo funciona esto, qué hay dentro del muñequito que hace que se mueva, ¿no? Confieso que no creo conocer estas normas ni tal. Por deber profesional miento a mis clientes diciendo que habrá un retorno, que sí hay formas de medirlo. Y bueno, conocemos cuáles son las herramientas de medición que tenemos que deberían determinar ciertos fenómenos atmosféricos.
me gustó lo de la intuición porque me pude salir desde este armario mental diciendo, es verdad, al final, como hacía de niño y como hago ahora con mis hijos, sigo tirando la piedra y cruzando los dedos a ver si rebota o no rebota. Pero al igual, tú que sabes más de lo que es el entorno digital, nos puedes ayudar a saber si hay algún truco o alguna regla, por lo menos, que nos ayude a que rebote de verdad. Hombre, bueno, primero muchas gracias por invitarme a la mesa, gracias a todos los que estáis aquí por escucharnos. Yo creo que hay una regla, solo una, y todas las demás derivan de ella. La maldición no empezó con la fragmentación de Internet, es decir, la maldición empezó con el mando a distancia. Es decir, en 1982 debe ser una maravilla dedicarse a eso, ¿no? Había un solo canal que era Televisión Española, y era un spot de televisión y me veían 17 millones de españoles. Se acabó. Era cuando los creativos llegaban a trabajar muy tarde y no muy pronto. Realmente lo que está, es decir, la única norma a la que, por lo menos la que estamos haciendo reflexión, por lo único que competimos todos es por la atención de la gente. Y además ya no solo competimos la industria publicitaria y la industria de la comunicación, es decir, la industria entera del entretenimiento también compite por lo mismo. Es decir, compite lo mismo un anunciante que una agencia, que una marca, que un señor que tiene un programa de televisión, que un señor que tiene una cadena de restaurantes. Una persona, yo llego a casa y mi mujer, yo tengo tres hijos, la mayor de 3 años, entonces estamos un poco liados en casa. Al final yo veo que el anunciante en televisión está compitiendo con la hora del baño, está compitiendo con el iPad, está compitiendo con el iPhone, la tele está encendida mientras estás escuchando una canción en Spotify. ¿Por qué estamos compitiendo todos? Por la atención de la gente. Entonces, creo que la publicidad va a tener y está teniendo mejor retorno de la inversión si anunciantes y agencias partiéramos, en vez de decir qué quiero yo contar, qué es lo que los señores al otro lado de la pantalla o del iPad o de la aplicación de Facebook están más dispuestos a escuchar. Yo que nací en los 70, los que nacimos en los 70 y antes de los 70 éramos un poco brutos. Yo voy a contar una anécdota que posiblemente ahora sería ilegal y en esa época también. Nosotros, es decir, donde vivía yo, que vivía bastante en las afueras, había muchos perros complicados y salvajes y abandonados y que mordían y tal. Y entonces nosotros ayudamos a los de la perrera a capturarlos, ¿no? Entonces cogíamos un trozo de carne y lo zurrábamos de pastillas, ¿no? Entonces lo tirabas al perro, el perro se quedaba cao, a veces durante 1 hora, a veces para siempre, ¿no? Y bueno, es una forma de diversión. Eso es como cualquier de los años 80. Sí, me imagino que ilegal ahora y antes, ¿no? Pero el problema, si esto fuera publicidad, en la publicidad estamos pensando demasiado. Tenemos que empezar a pensar en el filete y en la pastilla, porque el reto no era que el perro se durmiera, es decir, había un arsenal de cosas para hacer que el perro se duerma. El problema es que el perro era más listo de lo que parecía y le tiramos el filete y a veces se lo comía y a veces no. ¿Vale? Entonces, el problema no es contarle algo al perro, el problema es que el perro se come el filete. ¿Vale? Y yo creo que el gran reto ahora mismo es eso, es decir, es pasar de un modelo ya no interruptivo, un modelo que decimos lo que nos apetece decir, a un modelo en el que realmente nos aliemos con el usuario, pero yo te doy algo que te guste y lo aprovecho de paso para contarte lo que me conviene. Y además el usuario no es tonto, ahí se produce un fair play en el que el usuario sabe que estás detrás de eso, pero no le importa porque está bien hecho, ¿no? Y entonces tienes una relación de otro tipo. El fair play es lo que llamaba antes el mecanismo de seducción al final. Yo creo que aquí está el truco, ¿no? El estar de acuerdo sobre que vamos a hacer un juego y que a los dos nos interesa jugar a esto. A mí lo que me gustaría que nos ayudes a entender es cuando hablamos del mundo audiovisual, por ejemplo, ¿no? Y de los contenidos famosos. ¿Hasta qué punto estamos jugando a la revolución? Pero en realidad esto funciona como siempre ha funcionado. ¿O hasta qué punto de verdad se está cambiando la forma de hacer las cosas? Y no hablo solo de presupuestos, grandes o pequeños, sino del propio contenido, de cómo se produce, de cómo nace, de lo que estamos comunicando. ¿Han cambiado las reglas o hemos cambiado el marco, pero al final, en el fondo, nuestro saber hacer no tiene por qué cambiar tanto? Bueno, buenos días a todos. Gracias también por invitarme.
A ver, yo creo que en realidad, yo personalmente cada vez soy menos apocalíptico, ¿vale? Yo tengo la tentación, probablemente porque me hago cada vez más mayor, de pensar que en el fondo hay muchas cosas que siguen siendo comunes y que siguen siendo como han sido siempre, y que lo único que cambia es alguno de los parámetros. Entonces yo creo que conversar sobre lo que nos interesa o elegir algo es tan antiguo como el hombre. Lo único que ha cambiado es que antes pues tienes acceso a la caverna del lado, o a lo mejor la de arriba, y ahora tienes capacidad en muchas ocasiones por hacer que tus opiniones lleguen a todo el mundo. En el mundo audiovisual pues pasa lo mismo. Hay, por intentar plantear dos medios distintos, la tele y el mundo online, hay dos mundos que comparten cosas y que tienen cosas también individualmente distintas. ¿Qué comparten? Pues que al final y cada vez más se alimentan de contenidos multimedia o multiplataforma. Porque ahora cuando ves la tele en un móvil, ¿qué es? Es televisión, es online, es mobile, pues es todo. Y antes decíais que la clave ahora mismo está en captar la atención. Absolutamente de acuerdo. Esa es la clave en cualquiera de los dos medios, la capacidad para poder generar interés. Y también un parámetro que es importante es que antes ese ROI que todos llevamos insertado en cada orificio de nuestro cuerpo estaba básicamente sostenido por la apertura y la frecuencia de cuántos martillazos soy capaz de darle en la frente al mayor número posible de personas. Y ahora que pretendemos, y volviendo un poco a la metáfora del agua, resulta que nosotros somos las gotas de agua a través de las cuales viaja un mensaje. La clave está en la afinidad y la clave está en el interés. Es decir, si nosotros no solamente recibimos el mensaje, sino que además tenemos que ser parte del mecanismo de transmisión, solamente transmitiremos aquello con lo que conectemos y lo que nos interese. Entonces al final en la tele si algo gusta tienes audiencia, en el mundo online si algo gusta tienes recomendación y prescripción. Y sin embargo luego sí que hay diferencias grandes. En la televisión yo creo que el gran qué en el mundo de los contenidos, todo el mundo tiene un edificio, pero branded content, por supuesto nosotros tenemos una que dice que el branded content es lo que una marca quiere transmitir contado de forma que un medio quiere emitir porque la gente lo quiere ver. Tienen que estar los tres quieros. Si uno de los quieros no está, esto no funciona. Y en el medio online, sin embargo, ese quiero del medio desaparece porque es una conexión mucho más directa entre la marca y la audiencia. El medio no condiciona nada. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Tiene ventajas en términos de libertad para las marcas a la hora de expresarse, de contacto directo con la audiencia. Tiene inconvenientes en el sentido de que muchas veces es más difícil medir o prever un cierto ROI porque al final la tele te da un share y por tanto te da una cobertura y ya sabes más o menos unas cifras, ¿vale? Y la otra diferencia que yo creo que es grande es que en la televisión, al menos hoy por hoy, se consume de un modo pasivo, ¿vale? Sin embargo en el mundo online hay una capacidad de interactividad. Entonces son todas las cosas que son distintas. Comparten cosas y hay cosas distintas. Muy bien, Daniel, pues yo creo que ahora mismo has abierto la caja de Pandora, es branded content, entonces ahora ya nos toca hablar de esto. Alejandro, yo tengo la suerte de estar trabajando contigo en un proyecto con Vodafone, que es el proyecto para los jóvenes, que es You, que es toda una saga de branded content, que nace como un programa de radio, ¿verdad?, sin que la marca aparezca, que se convierte en otra cosa. Me gustaría que compartas un poco esta experiencia como una manera de hablar de una de esas piedras que están llegando lejos y cómo funciona la máquina esta. Pues a ver, yo creo que la mejor forma de hablar de You es con conocimiento de causa. Entonces yo invito a todo el mundo a que lo consuma. Pero sobre todo, yo creo que es bueno hablar, ya han pasado como casi 6 meses, yo creo, de lo que hemos aprendido, ¿no? Y la primera es, llevamos mucho tiempo, y estoy de acuerdo que soy irregular, voy a hacer un café. Estamos hablando desde hace mucho tiempo de la apocalipsis, de la comunicación y del cambio de paradigma y tal y cual. Y yo sí que creo que llevamos tanto tiempo hablando que no nos hemos dado cuenta de que hay cosas que han pasado, ¿no? Yo no creo que sean en absoluto apocalípticas, pero sí que es verdad que estamos viviendo evoluciones y cambios de paradigma que nacen, y antes lo comentaban en la presentación anterior, ¿no?, de la escasez. O sea, yo creo que los principales motivos de evolución del ser humano han tenido que ver con la escasez de recursos. Y en este caso hemos aprendido algunas cosas muy interesantes, ¿no? La primera la hemos aprendido del consumidor. Llevábamos mucho tiempo hablando de que la gente ve lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, ¿no? Y bueno, como teoría estaba bien. Y nosotros hemos descubierto que You es para quien no lo conozca, lo resumo muy rápido, pero son básicamente 3 horas de entretenimiento
que las trae una marca, no las trae el medio, y que tiene varias ventanas de consumo. Su ventana más natural es la radio, en los 40 principales, en horario de 9 a 12 de la noche, como si fuera un late night, ¿no? Pero a su vez se puede ver en un horario en directo, curiosamente, que es de 5 a 8 a través de internet en streaming, y en una cosa que se llama Radio Adventure, en la que puedes ver a la vez que conversas. Y luego todo eso en diferido, cuando tú quieras, puedes verlo en todo o en parte en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y en algunos otros espacios como Torrent y tal. Curiosamente, hemos llegado a la conclusión de que solo el 40% de la gente escucha el programa en la radio, mientras que en 6 meses hay más de 3 millones de visionados en YouTube, y en la plataforma de streaming, en el conjunto de las plataformas digitales, tenemos al día, en media, 600.000 personas consumiendo 12 minutos más o menos de contenido de la marca. Entonces, para mí es una constatación del hecho de que la gente ya no entiende de ventanas ni de medios, lo que entiende es de un contenido que le interesa, como decían por aquí, ¿no? Y que lo ve cuando le da la gana, y lo puede escuchar a través de un dispositivo de movilidad, lo puede escuchar en su coche, y la gente no desprecia los medios, ¿no? Yo últimamente me preocupa que estamos entrando en una tendencia que la gente solo habla de la tele y de internet. Pues yo soy muy fan del medio exterior, me divierte mucho, soy súper fan de la radio y simplemente lo consumo, ¿no?, en el dispositivo que me conviene más, ¿no? Esa es la primera cosa que hemos aprendido, por lo tanto no le pongamos puertas al campo y dejemos que la gente consuma donde quiere. La segunda cosa yo creo que la hemos aprendido de la marca. Para la marca ha sido también muy interesante ver que tiene que reestructurar seguramente la forma en la que enfoca este tipo de proyectos, porque el retorno de la inversión no es tan evidente al día siguiente del GRP, ¿no? Estás hablando de cosas que se mueven de una forma un poco más libre y que necesitan algo más de tiempo en construirse, ¿no? Y muchas veces las marcas no están preparadas para pensar y ejecutar de otra manera. Y la tercera cosa yo creo que nosotros la hemos aprendido en conjunto con el medio, y es que el medio ha encontrado una forma y un modelo de negocio que es sostenible en el tiempo. Cosa muy interesante, porque ninguno de aquí tendríamos seguramente trabajo si los medios no existen. O sea, a mí me preocupa mucho que Prisa tenga ERES y que los medios lo pasen mal, porque si no hay medios y no hay ventanas, seguramente los siguientes en el paro vamos a ser nosotros, ¿no? Y desde ese punto de vista hemos aprendido que por qué no, y hay un concepto ahí interesante que es el entertainment, ¿no?, que es el entretenimiento, que son las marcas las que lo facilitan, y que por qué no el medio puede dedicarse a lo que históricamente ha tenido, ¿no?, que es un medio en el que se construye una audiencia, pero que no necesariamente son ellos los que tienen que invertir en un contenido para luego traer una marca, sino que puede suceder de una forma conjunta, ¿no? Yo creo que son tres cosas, desde tres perspectivas, ¿no?, la de la marca, la del consumidor y la del medio, que demuestran que ahí hay un modelo o un cambio de paradigma que de verdad puede ser sostenible en el tiempo y que se adapta mejor, creo, a la forma en que la gente consume hoy los famosos contenidos, ¿no? Eso es interesante, Santiago. Me gustaría retomar un elemento de lo que estaba comentando Alejandro, que es, esto no va solamente del mundo online, sino que de repente el mundo real, el mundo fuera, está constantemente conectado con el mundo online. En mi pequeño análisis de lo que está ganando premio en festivales internacionales, tengo la sensación de que las más famosas y mejores campañas digitales han hecho suceder algo en la calle, o bien han tomado algo que sucede en la calle y se lo han llevado a la red. ¿Hasta qué punto estos dos mundos en realidad están totalmente interconectados a la hora de hacer que la piedra rebote? Fíjate, a ver, yo creo que este año ha habido una campaña que ganará premios, muchos, que es la famosa campaña de Red Bull, ¿no? Es decir, tiramos un tío desde la luna y además es un win-win. Nosotros hablando de la gente y si se mata, dice, pues si se mata casi mejor. Bueno, obviamente no, pero al final ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Algo que es muy llamativo, y además unido a lo que nos contaban antes, al mundo de los mitos, el mundo de los héroes, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a crear un gran héroe, como ya ha ido a la luna, pues ahora tiramos a un tío para abajo. Entonces, el gran reto del Branded Entertainment, y esto es una acción de gran Branded Entertainment que vive on y off, es decir, parte de un hecho real, como estás indicando, de un señor físico que hace algo. Y esto se podía seguir a través de Twitter, a través de Internet. Estoy convencido que muchísima gente lo sigue a través de los telediarios, simplemente como una noticia. Incluso la primera cancelación, ¿no?, pues se fue a tirar y luego no se tiró porque el viento... yo creo que lo hicieron a propósito. O sea, que vamos a salir 2 veces en el telediario, ¿no? Entonces, el gran problema de estas acciones, que no son complicadas de conceptualizar, son complicadas de producir. Es decir, normalmente no puedes llamar a una productora y decir quiero tirar un tío desde la luna, no es fácil, pero bueno, se acaba haciendo.
El problema es lo que llamamos el brand linkage. Es decir, esto es fácil de hacerlo, pero lo que no es fácil es que se asocie a mi marca. El gran mérito de la acción de Red Bull, en mi opinión, es que todo el mundo sabe que es de Red Bull, ¿vale? Y esto pasa, obviamente, por una acción muy bien ejecutada y luego porque tiene una continuidad en la tradición de comunicación de Red Bull. Red Bull, cuando por primera vez hace 14 años empezó a sponsorizar deportes de riesgo, nos parecía una fricada. Es decir, parecía de hecho, como no tienen presupuesto para sponsorizar a la Liga Profesional de Fútbol, sponsorizan a los de las avionetas. Y al final, claro, y al final una estrategia, espero que bien pensada, ¿no? Entonces, después de 14 años sponsorizando deportes de riesgo, cualquier insensatez está asociada a Red Bull, ¿vale? Entonces el gran mérito es ese, es decir, cómo en vez de gastar en medios o a la vez que gasto en medios hago una producción que cuesta un dineral, es decir, por encima de 10 millones de dólares. Eso tiene una repercusión en medios ganados infinita, no sé cuál será, alguien en Google seguro que está el dato, y sobre todo el mundo habla de la acción de Red Bull, no de un señor que se tiró, ¿no? Ese es el futuro. Entonces, on, off, pues lo que quieras, ¿no? Este es un punto interesante, más allá del mundo on-off, y es parte del retorno a la inversión que nos exigen y nos piden los clientes, y es la atribución a la marca. Cuando paso por proyectos de branded content y ese tipo de ideas líquidas que tan de moda están, me doy cuenta de que ahora mismo la preocupación más grande para una marca, sobre todo por las limitaciones que también a nivel de medios existen para que la marca pueda de una forma explícita aparecer, bueno, pues generan un poco esta duda. Estoy haciendo algo útil, algo entretenido, hemos dicho, algo que genera engagement, pero es algo que va a valer para mi casa, o de repente estoy siendo tan generoso como que al final no va a haber retorno. ¿Cuáles son los mecanismos para que la marca esté, pero no tanto como para que la gente desconecte? ¿Cómo es este juego de cuando yo estoy no estás tú y cuando vienes me escondo? ¿Cómo? Bueno, acabas de tocar un tema súper interesante, porque en el apasionante mundo del branded content en realidad vamos contra la ley. Es decir, la industria no nos ayuda nada, porque la teoría y la ley dice que no puedes participar en la guionización y el diseño de un contenido y además patrocinar. Con lo cual, yo estaba esperando el momento en el que la mesa redonda hablara de algo ilegal, pues y ya aquí estamos, absolutamente. Me faltaba eso. Sí, yo te digo, nosotros ya cada vez que hay un contenido en medio de la mesa, lo primero que hago es llamar al tío de legal de la cadena de ven para acá, porque al final me encontraré contigo. Entonces prefiero encontrarme contigo en el segundo 0, que cuando ya está todo diseñado y decir, me encanta, me vas a quitar los siguientes planos, el 1, el 5, el 12, y no me jodas. Entonces, porque aquí es donde está la marca, ¿vale? Esto es un problema, y es un problema bastante grande. Al final se acaban buscando todos los tejemanejes, pero ayer fíjate, tenía una conversación súper interesante de cómo es posible, o sea, al final, si no hacemos fuerza entre todos, y es entre todos en el más amplio sentido, de aquellos a los que nos interesan los contenidos, y por los contenidos son los profesionales de aquí, son las marcas, son las propias cadenas que tienen un modelo absolutamente absurdo, porque el 15% tiene que financiar el otro 85%. Esto es ridículo, no funciona ningún tipo de modelo de negocio. Si no hacemos un esfuerzo común por intentar legalizar esto y darle un sentido, al final quien nos va a romper el juguete antes de empezar a jugar con él. Y Pablo, que es un tío sabio, decía esto. Yo creo que es un problema que se soluciona hasta cierto punto con un principio de coherencia. Es decir, yo creo que en cualquier contenido, a diferencia de product placement, que en un momento dado, pues oye, en una trama, sea la que sea, de pronto te coloca una presencia de marca, un contenido está diseñado, un branded content está diseñado por una marca intentando transmitir un mensaje, unos valores, etc. En la coherencia y en la identificación entre esos valores y lo que una marca puede llegar a proponer es donde de alguna manera puedes encontrar la capacidad de la gente para poder asignar ese mensaje a la propia marca. Acaba recurriendo a cosas absurdas, ¿vale? A cosas absurdas como por ejemplo al final cuando no puedes poner patrocinado por y acabas metiendo una marca pues en los agradecimientos en primer lugar, que dices, ¿qué es? ¿No? O acabas acabando con un packshot final en el que de pronto, ¿sabes? O sea, al final acabas recurriendo a cosas. Vuelve el camel trophy. Exacto. Que es absurdo porque no hay nada más honesto y transparente como consumidor que decir esto que te acabo de ofrecer lo he pagado yo, ¿sabes? Y que el consumidor decide, pues muchas gracias o no te vuelvo a ver, desgraciado. Y al final es el que te va a aplastar o a ensalzar con su elección en términos de share y de audiencia. Entonces, con lo cual, es cierto que es un problema,
Es cierto que la ley va contra nosotros, es cierto que como buenos españoles siempre buscamos los recovecos para poder encontrar la manera de asignarlo. Tampoco vais mal. Yo creo que es muy interesante, yo creo que hasta este punto de pequeña ilegalidad o de jugar al límite de la ley lo tenemos que dejar encima de esta mesa redonda porque es parte de las consecuencias del entorno del que estamos hablando. Situación de necesidad, cambio de paradigma, cambio de relación con el espectador, presupuestos más bajos que nunca y nuevos entornos líquidos donde al final, si algún niño le tiene que quitar la piedra al de al lado o no sé qué truco tiene que hacer para que la suya rebote, pues también creo que forma parte del juego. Es un juego más para disfrutarlo que para asustarse con él, porque es la cuota de futuro que nos tenemos que ganar todos, ¿no? En última instancia, querido Alfonso, yo creo que eres el único en este plato que, además de venir a hablar en un entorno de premios a la eficacia, es un premio de eficacia en sí. En primera persona. Entonces, me gustaría hacer un apunte, así como APG, ¿no? Un poco, no fuera de contexto, dentro de contexto. Estamos en el mundo de estas ideas que generan conversaciones, que son al final las ideas eficaces. Hemos ayudado a revolucionar un poco los premios. Antes hemos escuchado las nuevas normas. ¿En qué medida esta evolución, estos cambios que hemos estado debatiendo y desarrollando juntos, nos hablan de un entorno también que ha cambiado y de una manera también de los premios de adaptarse a estas nuevas normas y a este entorno más líquido? Yo creo que se adaptan sobre todo bajo la lógica de intentar... Yo creo que los cambios que hemos introducido en parte de las bases y demás lo que intentan es clarificar, simplificar y ayudarnos a entender, ¿no? Porque yo creo que el papel que tienen los premios Eficacia para todos nosotros y en general todos los certámenes publicitarios, no sé, yo voy a los festivales y voy a aprender y para mí es una fuente de aprendizaje. Entonces todo aquello que cambiemos para que nos ayude a seguir aprendiendo, pues yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo creo que en ese sentido van a hacer una función, yo creo, muy útil. Y luego también nos van a ayudar a dilucidar, yo creo, muchas veces qué se debe a qué, ¿no? Porque hay muchas métricas, como solo habla de retorno, pues inventan métricas y cualquier cosa se mide y se le ponen porcentajes y bueno, y la magia del número, que es mayor aún que el de la palabra, pues hace su función. Entonces yo creo que también hay que desentrañar un poco la magia del número y no dejarnos obnubilar y saber hacia dónde van. Y luego también, de entre todas esas cosas que hacemos todos los días con nuestros clientes y de la actividad que hay, pues dilucidar mejor las ideas que hacen crecer los negocios y transformar las industrias. Entonces yo creo que no, muchas veces están pasando contenidos en esta era del contenido, del branded content, que cuesta tanto arrancar porque no existe, no hay un mercado, hay un montón de trabas legales, un montón de cosas. Al final pues es un pequeño bazar, no podemos hablar de que exista ni un mercado ni nada por el estilo. Yo lo que veo es que también son muchos contenidos sin ideas, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Pero nosotros que vivimos salimos del mundo de las ideas, claro, entonces bueno, sí, ya veo que hay agua, ya veo que aquí hay pues un arrecife, ya veo tal, pero ¿y la piedra que bota? ¿Dónde está? Entonces yo creo que tenemos que aprender a ver las piedras y que no solo verlas nosotros y ejercitarnos en esa labor, sino en ayudar que nuestros anunciantes las vean y las reconozcan, ¿no? Entonces, bueno, yo una manera de buscar piedras, ¿no? ¿Cómo las busco? Pues como siempre me dicen que hay menos dinero, pues me pongo en la idea del retorno y digo, bueno, pues si este señor tiene menos dinero y yo con el dinero que tenía antes conseguía llegar a tanta gente, alcanzar tantos impactos, no sé cuántos puntos de cobertura, patatín patatán, digo, bueno, pues ahora tengo menos y tengo que conseguir lo mismo. Tendré que hacer algo
que sin yo pagarlo, la gente hable de ello. Entonces, para mí esta es la gran prueba del algodón. Yo tengo un contenido, si ese contenido hay una idea, y si esa idea es noticiable. Entonces, ¿cómo de noticiable es lo que yo tengo entre manos? No sé. ¿Cómo puedo hacer que ese contenido y esa idea que yo tengo hable la gente de ella? Pero que hable la gente en las redes, pero que hablen los medios, que son a los que yo generalmente le compro los impactos. Entonces, para mí, 3 targets. Para mí, y es así como generalmente pienso, para mí está mi anunciante, que es al final el primero en comprar la idea, pero por encima de él, la gente que compra su producto o que le interesa esa marca, y luego un tercer target, que es aquellos periodistas que van a hablar de esa idea que yo hago. Entonces, ese es para mí un punto de retorno. Claro, también. Es uno de los puntos de retorno que muchas veces no manejamos. Entonces, bueno, pues no sé, en esta guerra de guerrillas en la que estamos y pues son un poco los parámetros que yo me voy poniendo en la labor diaria, ¿no? y en el trabajo. No sé, claro. Son pequeñas fórmulas, o sea, al final no tenemos un manual de instrucciones, esto no te lo explican en ningún lado. Bueno, yo no estudio jamás publicidad y no sé qué explican en la universidad, pero vamos, que yo voy aprendiendo de lo que hacéis los compañeros. Y yo creo que aprendemos todos de los errores que cometemos todos, ¿no? Y desde ahí pues vamos intentando sacar cosillas. Y hay cosas que funcionan, en esta maduración que estamos teniendo. Love Talent, y lo que sí tenemos que esperar es que lo que dice Javier es que lo pongamos al servicio de la gente que es para la que trabajamos, ¿no? Y yo creo que damos por clausurado esto, ¿no? ¿Os parece bien así, José Manuel, estas palabras? ¿Hay algo más? Pues muchísimas gracias a todos.